de Tibor Machan, se llama Anarchism, Minarchism. Uno de los capítulos es sobre la anarquía polaca en el siglo XVII. Que no era una anarquía, era una cosa. El señor Rayo no es minarquista, es un microarquista. Es otra variante. Quiere decir, la microarquía, que es una variante, lo explica Charles Johnson en uno de sus trabajos, es una idea que dice que el Estado debe ser el definidor de las leyes, pero no ejecutor de las leyes. Es decir, como que había en Islandia medieval, que no era una anarquía, era una microarquía, es decir, que había una especie de parlamento de sabios así barbudos y así, una especie de senado que determinaba las leyes, pero no las ejecutaba esa cosa, sino que era una especie de santones que había allá arriba. Eso sí, monopolistas del territorio, eso sí, eran digamos, el juez supremo, una especie de juez supremo, una especie de parlamento. Ala se llamaba aquello. Pero la idea es esa, ¿no? No hay una forma de... Digo, la anarquía polaca, ¿qué pasó? Los suecos invadieron Polonia, cuando había aquella especie de microanarquía, y no tuvieron nada que conquistar. Pagaban por el país, nadie se les enfrentaba. ¿Quién se les enfrentaba? No, es que pagaban, no había nadie enfrente, ellos pagaban por el país, y un país entero, un ejército, no lo puede ocupar. Lo que puede derrotar es una cabeza. Y, por ejemplo, todos los nazis conquistan Francia, conquistan la cabeza, y se ponen ellos en la cabeza de allí y ya dominan Francia entera. Porque además tienen una estructura tan radial, tan jerárquica, que poner la cabeza, conservar a los funcionarios rápidamente cambian de bando también, conservan solo depuran la cabeza, y los policías, jueces y todos más o menos siguen los mismos, los maestros y todos siguen los mismos, se ven en las películas. Les cambian el libro de texto, como si vienen aquellas películas que les rompen unas páginas y después se los mandan a leer, pero básicamente el aparato sigue intacto. Entonces, basta. ¿Pero qué pasaba en Polonia? Que no pudieron conquistarla, daban vueltas por allí porque no había nada que gobernar. Y la población civil, armada en guerrillas, en partidas, como las que montaban aquí los carlistas, esta gente así, los iba hostigando. La retaguardia los mataba por la espalda y ellos no tenían a quién darle. Porque la población se dispersaba. Es lo que comparo yo, por ejemplo, cuando la conquista de España de los incas, y se puede debatir también. Y después la conquista, por ejemplo, las luchas que tuvieron con los indios anarquistas de Norteamérica, las viejas confederaciones indias de Comanches, buenos indios anarquistas, o los indios patagones. Tardaron ciertos años en conquistarlos, porque eran anarquistas, entonces no había que conquistar, tenías que ir uno por uno, o por grupo. En cambio, le quitaron la cabeza, pusieron otra cabeza, ya está. Entonces, ¿cómo se defiende? Se defiende como se están defendiendo ahora en muchos países del ejército americano, con diferencia mejor del mundo, porque no da derrotado, por dos motivos. ¿Cómo se defienden? Uno, como explica Lieberman o Brooks, que estudian estas cosas, haciendo, no ya sé que pierdan las batallas, el poder de fuego es muy superior, sino que haciendo que el coste no les compense. O sea, haciéndole gastar tanto dinero, que aún todo lo que puedan saquear de allí en petróleo así, no les compense y se retiren. Fue lo que pasó en Vietnam. Vietnam, que era un país muy pobre, etcétera, echó a Estados Unidos del dólar, perdón, del patrón oro. Básicamente fue la guerra de Vietnam, la financiación con deuda impagable, lo que echó a Estados Unidos del patrón oro. Y esos fueron los costes y por eso tuvieron que retirarse, no pudieron más. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, lo que explican los teóricos modernos de la guerra, las armas modernas. Las armas modernas, McNeil, decía el profesor Rayo que no hay historias del Estado, le doy unas cuantas y lo explican así. McNeil en la búsqueda del poder, por ejemplo, explica que los estados y la organización política tiene mucho que ver con la forma de las armas. Entonces digo, si las armas son pesadas y concentradas, sí que el Estado tiene fuerza, pero ahora están empezando a aparecer armas ligeras, muy ligeras, desde el dron. Los escenarios de batalla que se plantean son enjambres de drones, atacando un sitio, porque a uno le puede dar, para todos no, entonces siempre te bombardean y te atacan con los aviones grandes. Las minas, por ejemplo, las minas son casi indestructibles. Las minas modernas te bloquean, o tanto de tierra como tal, que te hacen mucho daño. Todo el armamento ligero, Kalashnikov y cosas por el estilo, están incrementando su potencia en relación a las otras. De hecho, ¿qué pasa, por ejemplo, y ahí entramos ya en el último punto, lo que dice Van Creveld? Van Creveld es un historiador militar israelí, es bastante libertario. Un libro que se llama Rise and the Decline of the State y sobre todo The Transformation of War. Y lo que explica es que el Estado moderno va a desaparecer porque no es capaz de atender a las guerras modernas. El Estado-nación moderno está pensado para atacar otros estados, no está pensado para atacar terroristas. Tienes ahí tanques, force de frappe, tienes portaaviones y te viene un señor con un camión y te hace un daño que te desestabiliza el país.
los atentados de París, del Bataclan, me parece que costaron $12.500. Ridículo. Frente a una fuerza que tiene ya solo un coche de esos blindados que tiene el ejército francés, cuesta 4, 5, 6 veces más que eso. Y te desestabiliza un país, y te puede echar bajo un gobierno, y sobre todo te crea una inseguridad en la gente terrible. ¿Y por qué? Porque los estados no están preparados para eso. Otro ejemplo, los piratas, la piratería. El Estado español, cuando le atacaban a la Crana y estos buques pesqueros, mandaba portaaviones o fragatas a combatir con chalupas. Absurdo. ¿Cómo solucionó el mercado eso? Buenos mercenarios privados de la Executive Outcomes, cuando van un buque pesquero gallego, vasco, así, paran a Seychelles, suben 3 mercenarios privados, nada de públicos, privados, con armamento ligero, modulado al enemigo, o sea, con ametralladoras ligeras, no con aviones F-16. Desde entonces, 0 atracos. Y antes atracaban porque aquel buque tan grande pues no era capaz de... Y su respuesta era desproporcionada. Bombardeaban una ciudad entera, o hacían como hizo los franceses allí en Somalia, bombardearon una ciudad entera, mataron decenas de inocentes. Estos no modularon y acabó el problema. Y el problema es que los estados no están modulados para este tipo de amenazas, ni para mafias, ni para guerrillas, ni para piratas. Entonces, lo que hay que hacer, lo que dice Van Clever es que el Estado moderno va a desaparecer y van a aparecer formas más anárquicas de sobrevivir. Aquí en una sociedad anárquica no sería tan destabilizada por un terrorista, porque el terrorista ¿a quién atacaría? ¿Quién se sentiría aludido? Porque aquí, claro, matas 40 franceses y es el Estado francés entero quien sufre. Pero si matas 40 personas, mataste 40 personas. Nadie se da por aludido. O sea, no lo... A ver, nadie se da por aludido en el sentido de que no se convierte en un problema mundial. Ni sale la gente en el Facebook con banderitas y cosas así. Porque, digo porque el otro día murieron 300 en Irak y nadie lo hizo. Depende de quién sean las personas. No estoy diciendo que esté bien matar personas. Digo que el terrorista vería... Aquí no tiene a quien atacar tampoco. Sí, mataría a sus vecinos, pero sus vecinos también acabaría aparte. Con una sociedad de este estilo, un terrorista lo tendría bastante más difícil para ocultarse. ¿Que no pueden defenderse? Hombre, yo no sé, hombre. No podría pasar, por ejemplo, que un grupo terrorista diga vamos a atacar Liechtenstein porque queremos recursos, lo vamos a robar y con eso vamos a seguir nuestra guerra santa en otro lado. ¿Podría pasar algo así? ¿Puede atacar a Liechtenstein? Sí. ¿Y cómo lo haría? No digo ir a robarle los bancos, todo lo que tengan ahí adentro para usar esos recursos. Más bien creo que lo hacen otro tipo de estados, ¿no? Eso ya lo hacen. Creo que quien ataca no es a Liechtenstein, ataca en otro tipo de país. Porque Liechtenstein, vale, pues sí, le atacas, pero ¿qué daño haces? Es decir, que, aparte, ¿qué enemigos Liechtenstein? Aparte, ya no quiero entrar en cosas de política exterior, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Una ciudad así descentralizada, anárquica, ¿dónde se metería el terrorista? En la casa de alguien tendría que estar, ¿no? Digo yo, no podrían dar las ciudades ferales modernas. Las ciudades estatales son ciudades ferales, ciudades que incluso el propio Estado no controla. Grandes ciudades, Karachi, por ejemplo, o la ciudad de Guatemala, en parte, el Estado no es capaz de gobernar. Río de Janeiro, por ejemplo, no son ciudades que funcionan de facto sin Estado. El Estado no es capaz de penetrar en ellas. Y tienen sus propias leyes y normas. Hay un trabajo, papers muy buenos sobre cómo funcionan las favelas en Río de Janeiro. Y sin usar muerte, ¿eh? Cómo sancionan ellos los crímenes sin Estado ninguno.